esta señora. Entonces llamó a los discípulos y dejó una lección no solamente para los discípulos, sino también para nosotros, para los chiquititos como ustedes que ponen la ofrenda con alegría y también para los grandes. Y escuchen lo que les dejó dicho a los discípulos en Marcos 12, 43 y 44. Dice: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra. Pero ella, que era pobre, ha dado todo lo que tenía para vivir. Ella tenía esa platita para comer también. Pero el Señor suple nuestras necesidades cuando nosotros somos generosos y cuando lo hacemos como de corazón, ¿sí? Entonces siempre tenemos que dar a Dios el primer lugar, inclusive con nuestro dinero, con nuestros ahorros o cuando mamá y papá nos pagan porque hacemos un trabajito, siempre acordarnos del Señor. Esto es para ustedes que son chiquititos y para nosotros también que somos grandes, que lo podamos poner a Él en primer lugar, dándole gracias por todas las bendiciones que nos da. ¿Nos da bendiciones el Señor? ¿Sí? Esta ropita que tenemos puesta es una bendición porque estamos calentitos. La casa donde vivimos es una bendición. El hogar, la cama calentita estaba anoche, que hacía frío, eso también es una bendición. Así que todos los días le tenemos que agradecer a Jesús por eso. A la salida, yo le dije a Rafael, miren lo que tengo acá. Muchas monedas. Así que a la salida del sermón, Francine va a estar en la puerta con la bolsita regalándole una monedita a cada uno. ¿Sí? Ahora vamos a escuchar el sermón. Feliz sábado. ¿Cómo están? Yo estoy en problemas. Adriana me puso en problemas. ¿Cómo voy a hacer ahora para terminar rápido? Porque los chicos van a querer la monedita. Eso va a ser complicado. Así que vamos a pedir que tengan paciencia. Un poquito más de tiempo que esperen, más la van a disfrutar después. Quiero leer algo que tiene que ver con algo que nació en el corazón de Dios cuando Él pensó en su iglesia y pensó en cómo cuidar de su iglesia. Y el texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Tito. Y voy a leer algunos versículos salteados, capítulo 1. Y dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y entonces el versículo 7 dice: porque es necesario que el anciano sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y Dios puso a los ancianos en la iglesia para cuidar de sus hijos. Si bien el texto de Timoteo dice que es bueno anhelar el ser anciano, con ese privilegio que Dios le da a esas personas también les da ¿qué? Una gran responsabilidad. Y la iglesia
ha elegido ancianos, la iglesia de Morón ha elegido sus ancianos, sus líderes locales, espirituales, representantes de Dios. Y el sábado pasado, la iglesia ha establecido como el Día del Anciano. Y queremos reconocer a los ancianos que tiene la iglesia de Morón con un pequeño presente. Yo le voy a pedir que se pongan de pie a los ancianos, pero voy a pedir algo más. No voy a entregar ningún presente yo, porque yo quiero que vengan. ¿Hay algún anciano más presente? ¿De los que son ancianos ahora en ejercicio de Morón? A ver. Podríamos pedirle a algunos más que han Sí, estado con nosotros. a ellos todavía ya me va a dejar. Ténganme paciencia. Entonces, quiero pedirle a 5 hermanos o hermanas, ¿sí?, para que cada uno de ustedes pueda entregarle a uno de ellos el presente. A ver, que vengan, 5. ¿Quiénes se quieren poner de pie? A ver, vengan. Muy bien. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Y ellos son los que hoy por hoy Dios ha separado para que en estos momentos, en este periodo, en este tiempo, puedan liderarnos. Pero también aquí hay presentes ancianos que han sido ordenados por la iglesia, que han sido reconocidos por el Señor. Algunos que hoy no están en ejercicio, pero fueron ordenados ancianos, así que son ancianos. Y queremos a ellos también invitarlos a que pasen al frente. Hay algunos que son locales y algunos que están de visita. Yo los conozco, así que no se pueden esconder. Vengan. Si no, empiezo a llamar por nombre. Fui profesor. Vamos. Vengan, vengan, vengan. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Alguno hasta fue mi anciano. ¿Hay alguien más? ¿Se está escondiendo? ¿Ángel? Ángel sí está. Yo lo he visto allá al fondo. Hay alguno que me tuvo que soportar, así que sé bien que es anciano. Y yo quiero invitar a la iglesia en este momento, ahora que mientras llega Ángel, a poder orar por ellos. ¿Sí? Yo los voy a invitar a ellos a que nos podamos poner de rodillas aquí y el resto de la congregación, en reverencia. Si quieren ponerse de rodillas, están invitados también, para que podamos orar, para ponerlos en las manos del Señor, para que el Señor los siga usando para bendición y para que puedan seguir siendo instrumento de salvación en las manos de Dios. ¿Está bien? ¿Oramos? Querido Padre que estás en los cielos, gracias, querido Dios, porque nos amas tanto, porque en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, un día Jesús vino a morir para darnos la oportunidad de vivir. Pero no quedó en eso. Jesús también resucitó. Y antes de irse al cielo nos dejó encomendada una misión. La misión de ser instrumentos de salvación para que otros también te puedan conocer y entregando sus vidas a ti puedan ser salvos. Gracias por darnos ese privilegio de ser instrumentos en tus manos. Has establecido una iglesia en este mundo, una iglesia que tiene como misión compartir tu amor con aquellos que no te conocen. Pero también para cuidar de esa iglesia has establecido líderes, ancianos. Y en esta hora quiero rogarte de manera muy especial por los que están aquí presentes, por los que hoy están en funciones, pero también los que hoy, sin estar en funciones, han sido ungidos y han sido dedicados a tu servicio por la imposición de manos, para que tú puedas bendecir sus vidas, sus familias, y puedan tener en su corazón el anhelo constante, permanente, de poder ser usados por ti para salvación. Gracias por su testimonio. Gracias, Señor, porque en su testimonio
y gracias a Él muchos de nosotros hoy estamos aquí presentes. Gracias porque han sabido y han cuidado de tu iglesia. Pero te rogamos, Señor, que hoy puedas apartarlos de todo mal, que puedas darle la unción de tu Santo Espíritu y que, ungidos por Él, ellos puedan seguir sirviéndote para gloria y honra de tu nombre. Bendice también a la iglesia, para que juntos podamos apoyarlos y apoyándonos también los unos a los otros, podamos prepararnos para encontrarnos muy pronto con el príncipe de los pastores, con el príncipe de los ancianos, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es fácil ser cristiano cuando las cosas salen conforme las planificamos, ¿sí o no? Es fácil ser cristiano cuando las cosas van como nosotros pensamos que tienen que ir. Es fácil ser cristiano cuando nuestros sueños se cumplen. Cuando no hay pruebas que nos hagan trastabillar, cuando vemos el camino despejado. Es fácil. Pero ¿qué pasa cuando nuestros sueños se derrumban? Cuando nuestros planes se frustran, cuando nuestros líderes nos fallan, cuando todo lo que hemos planificado, soñado, pensado para nuestra vida se nos escurre entre los dedos como el agua. ¿Es fácil ser cristiano? ¿Es fácil creer cuando todo sale al revés? ¿Es fácil confiar cuando todos nuestros castillos se desmoronan? Cuando todos nuestros sueños se rompen, cuando no vemos futuro, cuando no hay esperanza. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Dónde está Dios en esos momentos? Cuando sufrimos, cuando derramamos lágrimas, cuando esas mismas lágrimas no nos permiten ver más allá de nuestro propio dolor. ¿Por qué pasa eso? Muchas veces esas lágrimas son las que no nos dejan ver más allá. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Hay una historia en las Escrituras que muestra dónde está. ¿Saben? Antes de abrir la Biblia, quiero abrirles mi corazón. Hace tiempo
vengo viendo algo al mirar a mi iglesia. Vengo viendo algo al mirarme a mí. Y es algo que no me gusta, que me duele. Quizás solo sea un problema de visión y no esté pasando lo que pienso que está pasando. Pero quiero compartirlo. Creo, queridos hermanos, que muchas veces estamos decidiendo, planificando y viviendo como si Dios no existiera a nuestro lado. Que muchas de las cosas que hacemos, inclusive como iglesia, las hacemos no creyendo que Dios está a nuestro lado. Que muchas cosas haríamos diferentes si fuéramos conscientes de que Dios nos acompaña. Tal vez sea solo un problema mío. O tal vez sea lo que está pasando. Creo que si como iglesia fuéramos conscientes de que Dios nos está acompañando, hace mucho tiempo ya hubiésemos visto la venida de Cristo. ¿Qué nos pasa como iglesia? ¿Qué nos pasa como cristianos? Que no podemos ver la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas haríamos diferentes? ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer? ¿Cuántas otras empezaríamos a hacer si nos diéramos cuenta que Jesús nos está acompañando? ¿A cuántos otros les hablaríamos de Jesús si fuéramos conscientes de su presencia? Se está anunciando un revive esta semana en que tengo el privilegio de poder participar. Y yo tengo una gran duda en mi corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí escucharemos y haremos caso a la invitación de Hugo? ¿Se acuerdan? O capaz que ni le prestamos atención a lo que él dijo. Si Jesús está presente, si creemos realmente que Él va a hablar desde aquí del frente, más allá del instrumento circunstancial que use, en esta iglesia no va a haber lugar. Porque si cada uno de nosotros creyera que Jesús va a estar acá, no vendría solo. No vendría solo. Hay gente que se está muriendo de la puerta para afuera porque nosotros no le hablamos de Jesús. Porque solo estamos mirando cómo las cosas pasan. Hay gente que se está muriendo de la puerta para adentro también. Y capaz que se está muriendo a nuestro lado y no nos damos cuenta. Que está sufriendo. Que está sin esperanza. Que tal vez solo viene a la iglesia porque hay que venir. Pero necesita de un brazo amigo, de una palabra de ánimo. O solo quizás de un oído que pueda escuchar. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde estamos? Y para esos hijos de Dios, para nosotros, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el mundo todavía no se terminó, hermanos.
pero solo iba a estar con aquellos que se animen a contar lo que Dios hizo en sus vidas. Los que se animen a ser canales de bendición. Y no estoy pidiendo que todos demos estudios bíblicos, todos tenemos diferentes talentos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de reflejar el amor de Dios. San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24 es una historia bien conocida. Yo quiero detenerme en algunos detalles de esa historia. Una historia de personas cuyos sueños, cuyos planes, cuyas esperanzas se habían destruido de un momento para otro. Versículo 13 dice que aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, entre 11 y 12 kilómetros aproximadamente. Iban caminando de Jerusalén a Emaús a paso lento, a paso cansino, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados y no lo conocieron. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? En otras palabras, ¿de qué están hablando y por qué están tan tristes? Y entonces, respondiendo uno que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 2 discípulos que habían caminado con Jesús un buen tiempo, meses, tal vez años. 2 discípulos que estaban viendo todo lo que estaba pasando alrededor. ¿Es verdad, sí o no? ¿Conocían toda la información, sí o no? Sí. Conocían todo lo que había pasado. Los detalles hasta aún más mínimos los conocían. ¿Y su fe? ¿Dónde estaba? En el tacho de basura. Porque ver lo que pasaba alrededor les producía más confianza, ¿sí o no? Ver lo que acontecía a su alrededor les daba más fe. No. Las circunstancias que los rodeaban, en vez de darles más fe, le minaban la poca fe que estaban teniendo. ¿Puede pasarnos lo mismo? Que estemos más preocupados por lo que nos rodea, por las circunstancias, por lo que pasa alrededor nuestro, que por lo que tenemos que estar preocupados, que estemos más pendientes de cuáles son los cambios políticos a nivel internacional, de quiénes son los nuevos líderes religiosos o de qué desastres naturales están sucediendo, que estar preocupados de cuál es nuestra función como iglesia en medio de esos acontecimientos, o nuestra función como cristianos en medio de esos acontecimientos. A veces estamos más preocupados por lo que pasa afuera que por lo que pasa aquí adentro. Y eso no nos da más fe. Fíjense, aquellos 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús,
no porque tenían una misión en Emaús, sino porque estaban huyendo de las autoridades romanas y de los líderes judíos. Y que esperaban la noche para ir, porque no querían ir durante el día, porque tenían miedo. De repente, Jesús empieza a caminar con ellos. Y no se dan cuenta. ¿Será que le estoy hablando a alguien que está pasando por momentos difíciles, de dolor, de incertidumbre, de pesar, de prueba? Y que no se está dando cuenta que Jesús lo está acompañando en cada momento. Que por ahí piensa que está solo, que nadie lo comprende, que nadie lo entiende, que está sufriendo solo, que tiene que llevar el mundo encima de sus hombros solo. Cuando Jesús está caminando a su lado y no se da cuenta que está así. Porque cuando todos te abandonen, Jesús nunca se va de tu lado. Nunca. Jesús siempre va a estar dispuesto a acompañarte, a sostenerte, a consolarte. Pero aquellos hombres no lo vieron. El dolor, la frustración por sus planes, la frustración con sus líderes, la frustración con el mismo Jesús, porque Jesús había planificado algo para sus vidas diferente de lo que ellos pensaban. Ellos pensaban que Jesús iba a redimir a Israel, no de sus pecados, sino de los romanos. Y los planes de Jesús eran diferentes. Y entonces no lograron ver que Jesús estaba a su lado. Habían caminado con Jesús. Habían escuchado sus enseñanzas. Y ahora no lo reconocían. No eran de las personas que se sentaban al fondo. No, era del grupo de discípulos que estaban más cerca de Jesús. Y no lo reconocieron. Porque no alcanza con que trabajemos para Dios, con que tengamos funciones en la iglesia, para conocer a Jesús. Nuestro conocimiento de Cristo tiene que ir un poco más profundo que eso. Y tiene que ver con cosas más íntimas. Tienen que ver con nuestro relacionamiento personal diario, a cada instante. Y entonces, cuando Jesús les pregunta de qué estaban hablando, ellos reaccionan como a veces reaccionamos nosotros con Dios. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? ¿No me entiendes lo que me está pasando, Señor? ¿No será que algunas veces hemos orado o hemos pensado de esa manera? Señor, no entiendes por lo que estoy pasando, el sufrimiento que estoy teniendo. No entiendes. Este momento es muy difícil para mí. Como si Jesús no entendiera. Y es paradójico, ¿no? Le preguntaban, le decían, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Cuando era el que más sabía lo que había pasado. Así de ridículas son a veces nuestras oraciones, cuando pensamos que Dios no nos entiende o no se preocupa por nuestro dolor. Porque Él sufre con nosotros y sufrió y sigue sufriendo por nosotros. ¿Saben por qué? Y esto en esta semana lo van a escuchar más de una vez de estos labios. Porque para Jesús no sería lo mismo el cielo si tú faltas. Ese es tu valor para Cristo. Tú vales tanto que Jesús no se imagina el cielo sin tu presencia. Ese es tu valor para Jesús. Cuando te quieren hacer creer que no vales nada, cuando el enemigo quiere hacerte pensar que tu vida no tiene valor, recuerda siempre, para Jesús no sería lo mismo el cielo si faltas.
Por eso Jesús hizo todo lo que hizo, hace todo lo que hace y seguirá haciendo todo para que seas salvo, para que seas salva. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y aquí es interesante. En los primeros versículos vemos que la fe nuestra no aumenta por ver lo que pasa alrededor. No es que porque veamos los acontecimientos que nos rodean vamos a tener más confianza, más fe. Podemos llegar a tener más miedo, pero no más confianza. Como pasó con el 11 de septiembre. Si yo nombro 11 de septiembre, ya para nosotros no es el Día del Maestro, desde hace algunos años. Pero los días posteriores a esa fecha, el 11 de septiembre de 2001, las iglesias, especialmente en Estados Unidos, se llenaban. Todos los días había cola para que entre la gente. ¿Saben qué pasó 2 semanas después? Las iglesias volvieron a estar vacías. La gente vio lo que pasó y pensó que por eso iba a tener más fe. No, tuvo miedo. No fe. No fe. Aquellos discípulos vieron lo que pasaba y no por eso tuvieron más fe. Pero ahora su experiencia se encuentra con la experiencia de las mujeres que van al sepulcro, que no ven a Jesús y que dicen que Jesús ha resucitado. Pregunto, ¿la experiencia de las mujeres hizo que aquellos discípulos tuvieran más fe? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿la experiencia de ellas no sirvió para nada? Sí. ¿El testimonio de ellas no tuvo valor? Sí tuvo valor. Pero la experiencia de ellos no les dio más fe a sus discípulos. Llamó la atención. Lo que dijeron esas mujeres nos ha asombrado. Pero la experiencia espiritual de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, no va a hacer que tú tengas más fe. Podrá ser un testimonio que te hable a tu conciencia, pero tu fe no depende y tu salvación no va a depender de la vida espiritual de los que están a tu lado. Si mi esposa ora todos los días, hace su culto, tiene una vida de comunión con Dios, comparte su fe con otros, pero yo no tengo una vida espiritual, por más que sea pastor y por más que esté casado con mi esposa que tiene esa vida espiritual, no porque ella vaya y esté preparada para ir al cielo, yo voy a ir al cielo. Porque la experiencia espiritual es una experiencia personal. Entonces, ¿el testimonio no tiene valor? Sí tiene valor. Tiene su lugar. Pero no aumenta mi fe. No aumenta tu fe el testimonio de otros. Lo que puede hacer es despertar tu conciencia. Pero nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que aumenta nuestra fe? ¿Qué es lo que hace que creamos de verdad? Si no aumenta nuestra fe ver lo que pasa alrededor, si no aumenta la fe, la experiencia de las personas que están a nuestro lado, ¿qué es lo que aumenta la fe? Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo estoy caminando con ustedes y me llamo Jesús. ¿Les dijo eso? No. ¿Hizo un milagro para que creyeran? No. No. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué es lo que hizo arder la llama de la fe en sus corazones?
¿Qué? ¿Un milagro de Jesús? No. ¿Que Él dijo, acá estoy, yo soy? No. ¿Qué hizo que aumentara la fe de aquellos hombres? La Biblia. La Biblia. Cuando Él les abrió las Escrituras, el corazón de aquellos hombres empezó a arder. La llama de la fe se empezó a encender en sus corazones. Y la fórmula no ha cambiado. ¿Quieres tener más fe? Aquí está. Aquí está. La fórmula. Porque a través de la palabra de Dios lo conocemos. Y cuanto más lo conocemos, más confiamos en Él. ¿Podemos confiar en alguien que no conocemos? No. Y a veces pretendemos confiar en Dios, nuestra vida eterna, teniendo un conocimiento solamente superficial y formal. Nuestra fe va a aumentar, nuestra confianza va a aumentar, nuestra esperanza va a crecer en la medida que podamos conocerlo a través de su palabra. Jesús no hizo ningún milagro, Jesús no cambió el orden de los acontecimientos, Jesús no hizo nada de eso para que aquellos discípulos creyeran. Lo que hizo fue abrirles la Biblia. No se presentó como Jesús, les abrió la Biblia. Y la llama de la fe comenzó a crecer. Cristina es una señora que hace más o menos un año perdió a una hija enferma de cáncer. Poco tiempo después, a su esposo le detectaron cáncer. Con esas dos situaciones, tanto ella como el marido empezaron a renegar de Dios. Renegar. Meses más tarde, otra hija también le detectaron cáncer. En esas circunstancias, en el mes de marzo, ella iba caminando por un parque junto a su esposo. Los dos renegados de Dios, el esposo más que ella todavía. Pero de repente vieron en el parque un cartel que decía: recibe una Biblia gratis. Y el esposo, para sorpresa de Cristina, le dijo: ¿por qué no vas y pedís una? Y ella lo miró como diciendo: vos me decís que pida una Biblia cuando renegamos de Dios y con todo lo que nos pasó. Y le dijo, como queriendo zafar de la situación: mira, vos sabés que a mí me gusta leer y he leído de todo, pero no sé leer la Biblia. No sé leer la Biblia. Y dice: pero andá, quizás te expliquen cómo leerla. Y tanta fue la insistencia que Cristina fue. Se acercó a hablar con la persona que estaba ofreciendo las Biblias. Y la persona le explicó que además de la Biblia había una guía para estudiarla y que se ofrecía a ella a poder enseñarle a leer la Biblia. Y desde fines de marzo, Cristina está leyendo la Biblia con esa persona. Esa persona es mi esposa. En el transcurso, una hermana de Cristina y la consuegra de ella también fallecieron de cáncer. Algunas de las veces que he estado estudiando la Biblia, he estado leyendo la Biblia con mi esposa, la he acompañado a mi esposa. Y en los ojos de Cristina no he visto frustración, no he visto rencor, no he visto bronca, no he visto nada de eso. He visto esperanza. Y ella dice: a quien le quiera escuchar,
La Biblia me ha dado vida. La Biblia le ha dado sentido a mi vida. La Biblia me ha dado esperanza. ¿Cambiaron las circunstancias? Humanamente, ¿hubo milagros en el medio? No. Pero Cristina empezó a conocer a Dios. Y cada vez que mi esposa va, me dice, a vos te mandó Dios. Dice, has cambiado mi vida, la Biblia ha cambiado mi vida. Y cuando el esposo está, si bien no está estudiando la Biblia, se goza, se alegra cuando mi esposa o yo vamos a estudiar la Biblia con Cristina. Es como que siente una paz diciendo, mi esposa tiene esperanza ahora. Y ella le transmite a su marido lo que está aprendiendo. ¿Cuántas personas a nuestro lado se están muriendo sin esperanza? Están sufriendo sin esperanza. Y nosotros tenemos ese remedio en nuestras manos. Y estamos sentados en nuestra casa esperando. No sé qué estamos esperando, pero no compartimos. ¿Cuánta gente necesita conocer a Jesús? ¿Cuántos? No pienses en el mundo de personas que está ahí afuera, piensa solo en tus vecinos. Piensa solo en tus amigos, en tus familiares, en tus compañeros de trabajo, de estudio. Piensa solo en ellos. Hay personas que podrían venir a esta iglesia, ¿sí o no? Hay personas que podrías invitar a venir, ¿sí o no? Hay personas con las cuales le podrías decir, mira, vamos a leer la Biblia juntos. Yo no sé mucho, pero hay personas que saben cómo leerla y enseñar. O si yo puedo enseñarte lo que alguna vez aprendí de Jesús. Cristina es una persona que se estaba muriendo de dolor y hoy tiene esperanza. Y Dios, cuando hace los milagros, los hace completos. Hace un tiempo nos dice que ella tiene una amiga del alma que vive en Trelew, que es la persona más cercana a su corazón, después de su familia. Y hace un mes la llamó por teléfono y le contó su experiencia, y la amiga la llamaba, pensaba que la llamaba para contarle todo su dolor por las personas que habían fallecido, por los enfermos, y se encontró con una Cristina con esperanza. Y la amiga había dicho para sí, cuando Cristina me venga a hablar de todo su dolor, yo le voy a dar esperanza. Y entonces cuando Cristina le empieza a contar todo lo que estaba viviendo, la amiga le dice, pero ¿por qué estás así? Y le contó que se había encontrado con una chica y que estaba empezando a estudiar la Biblia. Y le dice, Dios es maravilloso. Porque yo también, a fines de marzo, me encontré con una chica que me ofreció leer la Biblia y estoy estudiando la Biblia también. Con una chica adventista. Las dos al mismo tiempo. Con miles de kilómetros de distancia. ¿Será que Dios guía las cosas? Claro que sí. ¿Qué pasó cuando aquellos discípulos abrieron la Biblia o Jesús les abrió la Biblia? Pasó lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos porque Jesús es un caballero, nunca te va a obligar a que le abras la puerta. Él hizo como que se iba más lejos. ¿Se acuerdan qué hora era? Era de noche. Y entonces los discípulos le dijeron, mas ellos le dijeron, si quieres puedes quedarte. ¿Le dijeron eso? No, lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, es muy de noche. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa,
Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él se desapareció de su vista. Cuando aquellos hombres fueron conscientes de la compañía de Jesús. Cuando no solamente leyeron la Biblia, no solamente conocieron lo que decía la Biblia, sino que también lo invitaron a formar parte de su vida. Y podrás leer la Biblia por conocimiento, pero si no lo invitas a Jesús a formar parte de tu vida, nunca va a ser una realidad en tu experiencia. Aquellos hombres lo invitaron a formar parte. Y entonces Jesús se manifestó. Pero dice la Biblia que se desapareció. ¿Por qué se desapareció? Justo en el momento que ellos lo habían visto, se desaparece. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, al igual que nosotros, tenían que aprender la última lección, quizás la más importante. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué hicieron? ¿Esperaron a que amaneciera el día siguiente? ¿No era de noche? ¿No era peligroso? ¿No era eso lo que le habían dicho a Jesús? Es ya tarde, no sigas caminando. No les importó, porque no tuvieron más miedo. Y se levantaron y volvieron a Jerusalén, dice, en la misma hora. Y se encontraron con los 11 que decían, versículo 34, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué empezaron a hacer aquellos hombres? A hablar de Jesús, a contarle a otros, a compartir su experiencia. Y solo entonces Jesús se hizo una realidad plena en sus vidas. Fíjense lo que dice el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo tuvieron paz? Cuando empezaron a compartir el amor de Dios y lo que Jesús había hecho por ellos. Cuando Jesús se hizo realidad presente en sus vidas, cuando empezaron a compartirlo. ¿Quieres ver a Jesús en tu experiencia? Comparte lo que Él ha hecho por ti. ¿Quieres que sea una realidad en tu vida? Sé un protagonista del cumplimiento profético. No te quedes sentado solo mirando lo que pasa alrededor. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y estarás ayudando a Jesús a dar el último mensaje de amonestación a este mundo. Quiero hacer una invitación, pero antes de hacerla, en realidad voy a hacer dos invitaciones, pero antes de hacerlas quiero contarles una breve historia. Hace poco más de 35 años, un matrimonio joven que vivía aquí en Buenos Aires se mudó al campo, al interior de la provincia de Entre Ríos, y se mudó porque aquí las cosas estaban difíciles. Se mudaron, se fueron a vivir al campo con sus 2 hijos pequeños y uno que estaba por nacer. Al poco tiempo de llegar a aquel lugar que habían comprado con mucho esfuerzo, el pozo de agua que tenían se secó. Y ustedes saben, sin agua no hay vida. Sin agua no hay campo. Y entonces empezaron a buscar un pocero, alguien que pudiera hacer pozos de agua. Y le recomendaron a un hombre que vivía a 50 kilómetros de distancia, un tal Víctor.
Víctor Ziegler. Y aquellos jóvenes fueron a verlo, le pidieron que viniera, el hombre fue hasta el campo, y aquel hombre, don Víctor, no solo les hizo el pozo de agua y les trajo agua para tomar, sino que les llevó el agua que se encuentra aquí, el agua de vida. Y aquel hombre se propuso algo: ir a visitarlos todas las semanas para estudiar la Biblia con ellos. Así que todas las semanas hacía 50 kilómetros de ida y 50 kilómetros de vuelta para estudiar la Biblia con dos jóvenes que vivían en el medio del campo, en el medio de la nada. Y aquel hombre sentía que valía la pena. Él vivía en Concepción del Uruguay, ellos vivían en un campo llamado San Anselmo, cerca de Colón. En Colón había solo una familia de adventistas, que ni siquiera vivían en Colón, y era lo único que había por la zona de adventistas. Y aquel hombre todas las semanas iba a visitar este matrimonio para darles estudios bíblicos. Algunas veces iba a visitar a la señora Elda, al trabajo de ella trabajaba en el correo. Y los compañeros de trabajo, cuando don Víctor la visitaba y le dejaba los estudios bíblicos y se iba, se acercaban a Elda y le preguntaban: ¿quién es ese hombre que tiene cara de bueno? Porque en el rostro de aquel hombre se reflejaba la paz de Cristo, realmente. Y él pensó que valía la pena compartir a Jesús con esas personas y viajar todas las semanas esos 100 kilómetros. Hasta que un día aquellos jóvenes decidieron bautizarse y se bautizaron junto a sus dos hijos adolescentes. Y empezaron a asistir a la iglesia en Concepción del Uruguay y después empezaron a trabajar en Colón. Pasaron los años, 14 años, y aquella familia se alejó de la iglesia. Elda, Héctor y todos sus hijos, que en aquel momento ya no eran 3, sino que eran 7. Por esas cosas que a veces pasan, por esos errores que se cometen, se alejaron de Dios y de la iglesia. Y estuvieron alejados casi 6 años. ¿Saben quién seguía visitándolos? Don Víctor. Porque pensaba que valía la pena seguir visitando a aquella familia. Después de 6 años volvieron a la iglesia y en el rebautismo de Elda, de Héctor, junto al bautismo de sus 2 hijas más pequeñas, don Víctor y su esposa estaban presentes. Hace un par de años don Víctor descansa en el Señor. Falleció. Pero hace un año, Héctor y Elda se encontraron con el nieto de don Víctor, que por las circunstancias de la vida se había alejado de Dios y de la iglesia. Y Héctor y Elda empezaron a estudiar la Biblia con aquel nieto y con su novia, que hoy es su esposa. Y hace poco menos de un año, ambos se bautizaron. Y están asistiendo a otra iglesia que se formó en San José, porque hoy ya no es solo Concepción del Uruguay y una iglesita o una familia en Colón. Hoy hay iglesia en Colón, Concepción del Uruguay y también en Villa Elisa. Aquel niño que estaba por nacer, cuando Héctor y Elda fueron a vivir al campo, hoy les está hablando. Yo era ese bebé. Y siempre voy a estar agradecido a que hubo un hombre que se llamó Víctor, que sintió que valía la pena hacer 100 kilómetros para que una familia tuviera esperanza. Y yo me imagino verlo a don Víctor levantándose de la tumba cuando Jesús venga. Y sintiendo la alegría de ver a mi familia recibiendo a Jesús, pero completando esa alegría
ver a su nieto junto a su familia, que decidió volver porque él un día dijo, vale la pena trabajar por otros. En esta mañana quiero hacer 2 invitaciones.